El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua que les traemos cada lunes y cada martes por el 106.9 FM de Radio Universidad, así como por las diferentes plataformas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles. Como siempre se encuentra conmigo Oksana Bolchanskaya. Muy buenas tardes, Oksana. Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes a toda nuestra audiencia, a quienes amablemente nos siguen aquí en esta radiofrecuencia o bien en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube. Como en cada programa, Rolando, tenemos temas muy diversos relacionados con la participación ciudadana, con las elecciones, con la educación cívica, con la democracia en general. Y esta no será la excepción. Le vamos a dar continuidad a un tema que ya lo hemos tocado en varias ocasiones y es el tema de la representación y participación de los pueblos y comunidades indígenas, participación política, participación en los procesos electorales y también en los cargos emanados de las elecciones populares. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Porque tuvo reunión de nuevo la mesa interinstitucional que aborda los asuntos de participación política indígena. En esta mesa participa el Instituto Estatal Electoral por medio de su comisión de grupos étnicos y pueblos indígenas, presidida por la consejera electoral Claudia Arlette Espino, y también otras instituciones como COEPI, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como el Congreso del Estado, el Poder Judicial del Estado, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En esta ocasión, el consejero electoral Gerardo Macías Rodríguez hizo una exposición sobre el tema de autoadscripción calificada. Y comentó también el consejero Macías que en Chihuahua ya estamos ante la posibilidad de hablar de un distrito electoral indígena o bien de una representación política indígena más real en los ayuntamientos. Asimismo, señaló el consejero la necesidad de implementar acciones afirmativas para poder garantizar los derechos políticos a personas pertenecientes a las diferentes etnias. ¿Qué les parece si escuchamos las palabras más a detalle del consejero Gerardo Macías Rodríguez? Espacio Electoral. Espacio Electoral. Este reconocimiento en los acuerdos de San Andrés de la necesidad de reconocimiento de los derechos de participación y representación política, ¿no? Y ahí en este reconocimiento de representación política indígena, pues es donde toma relevancia realmente la cuestión de identidad indígena. O sea, si vamos a darle a los pueblos y comunidades indígenas representación, pues ¿quiénes vamos a considerar como indígenas? Entonces, pues como ya lo vimos, los instrumentos señalan la que es la conciencia de su identidad indígena, lo que realmente podemos tomar como referente para disponer acerca de quién es o no indígena, viendo como un acto de autoidentificación, ¿no? Un auto de autoidentificación que es un reconocimiento tanto individual o de los propios pueblos y comunidades, al cual se le denomina autoadscripción. Para dar una definición un poquito más amplia y más concreta respecto al término de autoadscripción, voy a citar una que señala el informe del diagnóstico sobre el acceso a la justicia para los pueblos indígenas en México, estudio del caso Oaxaca, elaborado por la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y lo dispone así: es el acto voluntario de personas o comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado Nacional y que se identifica como tal. Entonces, pues viendo ya todo esto, pues tenemos a la autoadscripción como un derecho humano, tanto protegido por instrumentos internacionales como normas nacionales e incluso locales. Pero bueno, en materia político-electoral, ¿cómo le podemos hacer o qué podemos hacer para poder garantizar que esa autoadscripción no sea una autoadscripción ilegítima? Es decir,
que personas que no pertenecen a esos pueblos o comunidades se ostenten como tal para beneficiarse de esos derechos que son exclusivos para los pueblos y comunidades, ¿no? Para entrar a este tema, resulta necesario tomar en cuenta lo sucedido en el pasado proceso electoral, en donde el Instituto Nacional Electoral emite un acuerdo para los criterios de registro de candidaturas, en los que se establece una acción afirmativa a favor de los pueblos y comunidades indígenas. En este acuerdo se vinculan a los partidos políticos a postular al menos 12 candidaturas indígenas dentro de los 28 distritos identificados como indígenas. Estos 28 distritos identificados como indígenas vienen, digamos, de la redistritación del 2004, si mal no recuerdo, en donde se realizó una redistritación para poder beneficiar, digamos, a ciertas comunidades y que se pueden constituir este tipo de distritos indígenas, ¿no? Entonces, ya identificados esos distritos, esos 28 distritos indígenas, dijo el INE, bueno, en 12 de esos 28 distritos indígenas tienes que cuentan con una población superior al 40% de población indígena, tienes que postular candidaturas indígenas. No dijo en cuál, dijo en 12. Pero pues esta medida, al igual que sucede con las mujeres, pues no garantizaba que llegaran a esos espacios, porque pues bien pudieran los partidos políticos poner esas candidaturas en distritos donde pues no tenían unos resultados favorables, digamos, en los distritos que ellos consideraban perdedores, postularían esas candidaturas indígenas para hacer obligatoria la posibilidad de acceso al cargo de ellos. Pero bueno, esta resolución, este acuerdo del INE, fue impugnado por varios partidos políticos e incluso también por comunidades en diferentes cuestiones, ¿no? Por miembros de comunidades indígenas. Y se va a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al realizar un análisis de este acuerdo, los criterios para la asignación de candidaturas, recompone, digamos, recompone la plana, dicen en el argot. Pero aquí lo que dice la Sala Superior dice que para garantizar ese acceso a estas diputaciones, a estas curules, obliga a los partidos políticos ya no solamente a postular a las 12 candidaturas, sino que dice, voy a obligar a los partidos a postular 13 candidaturas. Y dirán ustedes, ¿por qué 13? 13 porque en esos 13 distritos tenían más del 60% de la población indígena. Entonces, ellos con esa base de 60, los distritos que tengan más del 60% de la población indígena, le exigen a los partidos políticos de que en esos distritos, no los que quieran, en esos distritos tienen que postular forzosamente candidaturas indígenas para garantizar que mínimo lleguen esas 13, sin dejar de lado las otras 15 restantes, para que puedan los partidos políticos postular o no candidaturas indígenas, pero mínimo tienen que tener 13 candidaturas indígenas. Entonces, en esos 13 distritos que en Chihuahua no hay ningún distrito federal indígena. En esos 13 distritos se postularon candidaturas indígenas todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos postularon candidaturas indígenas. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Pues bien, estas fueron las palabras del consejero Gerardo Macías Rodríguez, y también una parte muy importante para lograr la inclusión de las comunidades indígenas y los pueblos originarios de Chihuahua y de todo el país es la representación de la mujer indígena. Y para ello, la consejera electoral Claudia Arlet Espino habló sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha muy importante para el instituto. Y pues bueno, ella habló de la participación de las mujeres y además hizo un reconocimiento a todas esas mujeres que lucharon por los derechos. Se recordó la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, que contenía los derechos a participar en la revolución, a decidir el número de hijos, al trabajo y el sueldo digno, a participar en los asuntos de la comunidad, a la salud y a la educación, así como a elegir a su pareja y, por supuesto, ocupar cargos públicos. Vamos a escuchar a la consejera. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Yo solamente quiero hacer algunos señalamientos del por qué el 5 de septiembre
se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. En 1983 fue declarado por la Organización de Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer Indígena. Se celebraba en aquel momento el segundo encuentro de organismos y movimientos de América Latina. ¿Qué se pretendió? Bueno, pues que este día de conmemoración provocara la investigación y la visibilización de cuál era la historia de las mujeres indígenas, cuál era su situación y sobre todo cuáles eran sus perspectivas, o sea, generar de ahí para adelante en que pudiera oírse las voces de las mujeres indígenas y esto pudiera socializarse, ¿no? ¿Cuáles eran sus sentires? ¿Por qué se elige esta fecha? Bueno, pues se celebra en Bolivia, fue designada en honor a una mujer indígena del pueblo aymara de nombre Bartolina Sisa, que fue asesinada precisamente el 5 de septiembre de 1782 al liderar un movimiento en contra de la corona española contra su pueblo. De ahí pues fueron muchos los países, todos aquellos afiliados a la Organización de Naciones Unidas, más de 190, quienes tomaron este día en conmemoración. Cada año se celebra o se conmemora, pues mejor dicho, con actividades desde el mundo indígena, pero también desde el mundo mestizo. Les platico que además es muy trascendental y creo que no es casualidad que el 5 de septiembre sea una fecha cercana al Día Internacional de Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, también a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 13 de septiembre, y a un día también muy especial para que pues practicamos y nos dedicamos al tema electoral, que es el Día Internacional de la Democracia. En este marco, los organismos públicos locales electorales, dentro de nuestras actividades, los conmemoramos con pláticas, charlas de sensibilización y sobre todo de cosmovisión indígena y en lo particular de mujer indígena. Este año, de las 32 entidades de la República, fueron 20 organismos públicos locales electorales, un número inédito, quienes de una u otra forma hicimos alguna actividad para conmemorar el Día de la Mujer Indígena. Destaco como actividades que llamaron la atención y que tuvieron pues mucha presencia no solamente de instituciones sino también de mujeres indígenas, al OPLE, órgano público local electoral de Hidalgo, que tuvo 5 eventos en conmemoración este día, a Michoacán, que realizó junto con consejeras electorales asambleas de discusión con mujeres indígenas en Cherán. Destaco también a Guerrero, quien hizo una campaña publicitaria por el Día Internacional de la Mujer Indígena. Destaco Puebla también, quien hizo un conversatorio sobre mujer indígena con algunas instituciones, invitando a quienes dirigen instituciones y que tienen un origen indígena en Puebla. Y por supuesto Chihuahua, ya se fue Peti, pero quienes están en COEPI pues tuvieron un evento, yo lo calificaría como fabuloso, en coordinación con el Instituto Estatal de la Mujer, con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, en donde se hizo un encuentro con mujeres indígenas del estado de Chihuahua y que se convierte también en un acto inédito, ¿no? A su vez, por supuesto que el Instituto Estatal Electoral también estuvimos trabajando en esta temática y como bien lo decía mi compañero consejero electoral Gerardo Macías, pues nos encontramos trabajando en acciones afirmativas para el nuevo proceso electoral en favor de pueblos y comunidades indígenas, en la participación y la representación de pueblos y comunidades, porque son dos conceptos distintos, ¿no? Y por supuesto que el de mujer indígena nos ocupará, no solamente nos preocupará como una cuestión particular. Y por último, quiero comentarles que a pesar de que son los órganos internacionales quienes han empujado el tema de sensibilización y de conocimiento de la mujer indígena, México no se ha quedado atrás. Tenemos un antecedente maravilloso que inclusive es previo al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en 1994,
Para el año anterior, en 1993, las mujeres revolucionarias integrantes de este movimiento ya habían hecho ellas algo que le llamaron la Ley Revolucionaria de las Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue la conocida comandanta Ramona y la comandanta Susana quienes hicieron un recorrido por comunidades indígenas chapanecas pertenecientes al Ejército Zapatista para poder llevar a cabo, recolectar la opinión de las mujeres indígenas de su zona, de su región, y crear esta ley. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Ya escuchamos las palabras de la consejera Claudia Arlette Espino. Y por parte de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas habló Víctor Martínez y él expuso sobre los sistemas normativos o los llamados usos y costumbres y ejercicio de la autonomía de la comunidad Ralámuli, así se dice correctamente, así nos insistió también en la reunión de Aboreachi del municipio de Huachochi, donde el poder reside en la gente reunida y donde las autoridades se nombran acorde los requisitos establecidos por la misma gente. Pues de este tema y también de otros que están relacionados con la consulta indígena que se está llevando ahora en todo el estado, vamos a escuchar la entrevista con Víctor Martínez de COEPI, la entrevista que le hiciste, Rolando. Así es. E invitamos a toda nuestra audiencia a escuchar sobre el tema. La entrevista. La entrevista. Muy buenas tardes, se encuentra con nosotros Víctor Martínez Juárez, quien es titular de la Dirección de Derechos Indígenas de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas de Gobierno del Estado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Acabamos de salir de la mesa interinstitucional en materia de participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas, para que nos comente de qué se trató esta mesa, cuáles son los objetivos de la misma. Sí, efectivamente, la intención es juntar a las instituciones que por las atribuciones que tenemos estamos relacionadas con pueblos indígenas y en materia de derechos para compartir experiencias en el tema de participación y representación política, que sobre todo es una de las iniciativas que tiene la Comisión de Pueblos y Comunidades del Congreso para ser aprobada. Hay todo un proceso que debe de seguir el Congreso, pero la iniciativa ya está y es una ocupación de las diferentes instituciones, del IE, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien hace unos años propuso la necesidad de que hubiera representaciones de los pueblos indígenas ante los ayuntamientos, que esto llegó a esta iniciativa de la que comento. Entonces, la finalidad de esta mesa es que las instituciones, que son el INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Electoral, la Comisión de Pueblos y Comunidades del Congreso, ¿quién me falta? El Instituto Estatal Electoral, por supuesto, y COEPI, le abonemos hacia dónde como institución debemos de caminar para poder llevar esto a las comunidades y que sean las comunidades las que tengan la información sobre este derecho que tienen y hagan sus propuestas. La legislación nos dice que las comunidades y pueblos indígenas tienen derecho a la participación y representación política en base a sus sistemas normativos de elección. Bueno, entonces COEPI está llevando el tema como uno de los 8 temas del proceso de consulta que estamos llevando a cabo. Uno de ellos es este, además de autonomía, territorio y los derechos económicos y sociales, está este de la participación y representación política. Entonces las comunidades ya nos han manifestado, su interés en sí participar, en sí ser parte de la toma de decisiones en los ayuntamientos, en lo que compete a sus demandas específicas y por supuesto algunas de estas comunidades, no en todos los municipios porque no todos tienen la información al respecto o la claridad de para dónde pudiera ir esto, pero sí nos dicen quienes ya lo han manifestado en que sí tienen la intención de participar y que esto fuera a través de sus propias formas de elección, sin la participación de partidos políticos, particularmente en este tema de la representación o la participación en los ayuntamientos.
Y en esta mesa, ¿cuáles fueron los temas expuestos y quiénes fueron las personas que expusieron estos temas? Bueno, la exposición estuvo a cargo de COEPI, quien compartió esto que les comento, de estas aportaciones que ya nos van dando las comunidades en el proceso de consulta. También participó el consejero Gerardo Macías del IE, quien habló sobre la autoadscripción calificada, que este es un elemento muy importante. Si estamos hablando de la participación y representación política ante puestos institucionales o puestos en los órdenes de gobierno, ¿quiénes? Bueno, ¿quiénes? Representantes de las comunidades. Pero ¿quién sería? ¿Quién define quién pertenece o no a un pueblo indígena? Y uno de ellos, de los elementos que nos marca la legislación, es el derecho de autoadscripción. Es decir, que la persona en un primer momento diga yo pertenezco a un pueblo indígena. Y el otro momento que tiene que ver con la autoadscripción calificada son las pruebas que esta persona debería de presentar, esto ya se vio en otros estados del país, para de veras confirmar que efectivamente pertenece a un pueblo indígena y que forma parte de una comunidad. ¿Quién mejor que sea la propia comunidad la que sustente o reafirme esta pertenencia de quien se diga pertenecer a un pueblo indígena? Y también dio una participación la consejera Claudia Arlete Espino, también consejera del IE, en torno a lo que significa en términos de participación el Día Internacional de las Mujeres de Pueblos Indígenas, que fue el pasado 5 de septiembre. Alrededor de esto fue en lo que giró la reunión de hoy, más los acuerdos de seguir trabajando en torno de poder compartir cómo podemos trabajar interinstitucionalmente este tema de la participación y representación. El objetivo, pues ya lo dijo, ¿no? Es ver una real participación indígena política en el estado de Chihuahua. Y pues bueno, se han hecho trabajos de consultas. ¿Cuándo empezó esta consulta y a dónde ha ido la COEPI a realizar estas consultas y qué es lo que se ha logrado hasta la fecha? Sí, hasta el momento hemos podido cubrir 19 municipios en el estado que tienen buen porcentaje de población indígena o población representativa. ¿A qué hablo? Yo menciono esto. Por ejemplo, el pueblo Ooba, o conocido también como Pima, si bien es cierto que porcentualmente o numéricamente no tiene una representación en el municipio, sí sobre todo entre los municipios de Madera y de Temozachi es donde se encuentra asentada la mayor parte de esta población. Entonces sí nos parece importante el llegar hasta Madera y hasta Temozachi a realizar el proceso de consulta. Como les decía, junto con estos en total son 19 municipios, estamos por integrar a un 20avo que todavía estamos acordando con las autoridades indígenas la realización del proceso, pero ya llevamos un 80% del proceso de consulta. Un proceso que inició en marzo, a mediados de marzo, y que esperamos concluir en noviembre. Más de 100 reuniones en 35 sedes, distribuidas en diferentes municipios, principalmente en la zona de la Sierra y las ciudades de Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez, principalmente donde está asentada un buen número de población indígena conformada en comunidades. Esta parte es muy importante. La consulta la estamos haciendo, como nos lo marca la legislación nacional e internacional, a las representaciones, a las instituciones representativas de las comunidades indígenas. No es una consulta a la población indígena en lo particular. Los derechos de los pueblos indígenas son derechos colectivos, es decir, derechos que se ejercen en comunidad y entre ellos el derecho a la participación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, que es en el que estamos realizando. Y efectivamente uno de los 8 temas que estamos llevando en este proceso de consulta es el de participación y representación política. Los otros son autonomía, territorio, salud, educación, el derecho al trabajo, a la vivienda digna, infraestructura, acceso a la justicia. En esta consulta que coordina la COEPI hay un acompañamiento por parte del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. ¿Cuál es la función del instituto en estas consultas? Es una función muy importante. El IE aceptó, y agradecemos que haya aceptado ser parte del órgano garante.
Una consulta no se hace en una sola reunión, una consulta indígena, sino son varias reuniones, pero además conlleva una serie de sujetos que participan de esta consulta. Está el sujeto que realiza la consulta, el sujeto responsable de la consulta, que en este caso es Gobierno del Estado a través de COEPI, el Ejecutivo. Después está el órgano garante, que es un órgano compuesto por instituciones o por personalidades que tienen, sobre todo instituciones que tienen la atribución de velar, de observar el cumplimiento de los derechos. Particularmente este derecho a la consulta, a ser consultados en los términos que marca la ley. Está otro personaje que es el Comité Técnico Asesor, que es un grupo de especialistas, abogados, abogadas, antropólogos, personas de los pueblos indígenas con conocimiento de derecho y de las comunidades para hacer la propuesta de legislación que corresponda. Como les decía, COEPI es que realiza la consulta y se hace la invitación también a asociaciones civiles que participen, que observen que la consulta se realiza conforme lo marca la ley. Y por supuesto, el sujeto más importante de participación, que son las comunidades indígenas a través de sus instituciones representativas. Entonces, el IE está participando como parte del órgano garante y tuvieron a bien acompañar dentro de las más de 100 reuniones contempladas para llevar a cabo este proceso, acompañarnos en más de 20 para constatar que estamos siguiendo los parámetros internacionales y que la consulta es una consulta libre, es previa, es informada, es culturalmente adecuada, que se maneja en los idiomas de las comunidades y que la finalidad es recibir la información y los aportes de estas para abonarle al proceso de armonización legislativa. Muchas gracias por la entrevista y estaremos pendientes de todo lo que surja de estas consultas y de estas mesas. Pues muchas gracias también al IE por su participación y su interés en estos temas de derechos indígenas. Gracias. Gracias. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Pues bien, ya escuchamos a Víctor Martínez Juárez, quien es director de Derechos Humanos de la COEPI. Y pues con esto nos despedimos. Así es, y les invitamos a que estén al pendiente sobre este y muchos otros temas que estamos difundiendo desde este espacio electoral, y que queremos que este espacio sea de todas y de todos y que cada vez más personas se interesen en los temas de la democracia, porque la democracia la hacemos todos y todas. Así es. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.